Muy buena gente, ¿cómo andan? Esperamos que muy bien y con muchas ganas de ver este video en donde le vamos a estar compartiendo los precios reales de vivir en Italia. Resulta que hace un mes que nos mudamos para este país, entonces ya tenemos un panorama un poquito mejor sobre cómo es vivir y cuánto se gasta en vivir acá. Por eso, en este video los invitamos a que nos acompañen al supermercado, a tomarnos un transporte público, a comer afuera, a pasear y ver vidrieras, a que le contemos sobre algunos precios sobre los servicios, en fin, cuánto cuesta vivir acá en Italia. Es un video que a nosotros nos encanta hacer porque eso nos da una idea real de cuánto se gasta en los países que vamos recorriendo. Ya lo hicimos por Sudamérica, recorrimos 6 años todo allá y lo fuimos comparando país con país, y acá queremos hacer lo mismo. Ya les mostramos también los precios de España, pero créanme que aunque estemos muy cerquita, cambian muchísimo los precios, el costo de vida, cuánto se ganan, los alquileres. Entonces queremos mostrarles para todos aquellos que están pensando en migrar a Italia, venirse de vacaciones o un viaje de un mes, 2 meses, en fin, quiero que sepan cuánto se gasta acá en esta zona de Italia. Y quédense porque en el final del video le vamos a estar compartiendo los gastos total del mes para nosotros que estamos viviendo acá. Bien simplificadito, bien organizadito, pero para que ustedes tengan absolutamente todos los gastos y vean cuánto se gasta en vivir en este país. Así que sin más, vámonos más. Oh, molto buono. Y así se empieza un verdadero video en Italia, mi amor. Un desayuno para 2 personas en un barcito típico de la gente del pueblo, acá en Teulada, 4,50 €. Miren, entre los esto. dos vamos a dividir esa medialuna de pistacho porque no tenemos mucho hambre para arrancar el día, pero me parece excelente. 4,50 €, casi 5 entre los dos. La media luna la dividimos, los gastos no, este me lo invitas vos. Bueno, dale, así arrancamos el día. No, ¿por qué? No. Bueno, gracias. Qué vergüenza. Comenzamos el video mintiéndoles, primero porque no terminamos pagando el desayuno. Este señor que está acá, de acá de Teulada, nos invitó el desayuno. Y resulta que en Latinoamérica tenemos la idea de que en Europa la gente fría no es amable, pero miren, venimos a tomar un desayuno y así, sin conocernos, nos dicen chicos, los invitamos a que tomen un rico desayuno por acá en el pueblo. Así que, gracias amigos. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Y hoy es día de mercaditos, así que vamos a aprovechar que acá es más económico y hacer una comprita de verduras para mostrarle también estos precios. Mientras Valen va pidiendo algunas cosas, yo les voy contando los precios de la verdura. Algo general. Los tomates, por supuesto que depende de la estación y depende si tienen algunas marquitas o no, van desde 1,50 los que están marcaditos a 2,80 los que están mucho mejores. Miren, esto es un tipo de berenjena y el kilo cuesta 2,50. Bueno, esto más o menos entre 8 y 10 el kilo de ajo. El kilo de brócoli está 4 €, gente. Agregamos unas zanahorias y ya le decimos el total de una bolsita de verdura. En estas 2 bolsas de verdura gasté 8 €. Eso es para tener en cuenta porque si bien el mercado que tenemos acá es económico, las verduras siempre tratamos de comprarla o los lunes, o los miércoles, o los sábados, que son los días que están estos camiones acá en el barrio, y de esa forma nos ahorramos unos buenos precios, ya que esto es verdura 100% orgánica y mucho más económica. Sí, si vamos a la comparación, podría decir que la verdura en Europa es una de las cosas más caras que hay, ¿o no? ¿Sí? Puede Sí, ser. y esto es mucho más caro que Latinoamérica, pagar 3 € Lo que un kilo de considero tomate. es que la comida es mucho más orgánica, o sea, los vegetales acá se nota que no tienen nada de químico, por eso duran menos. Eso es un dato a tener en cuenta. El tomate, si no lo comes rápido, se echa a perder. Entonces, como que bueno, esa es la diferencia. Pero sí es un poco más costosa, y nosotros que no comemos carne, nos invertimos todo en verdura, literal. Miren gente, algo que me encanta de este pequeño pueblo es que
tanto como las verduras, otros mercados más se instalan así con un camión bien completo y refrigerado. En este caso tenemos una pescadería. Y miren, le voy a dar unos precios generales. Estos más o menos son unos peces de importación, o sea, no son pescados por la zona. Más o menos por el tipo de pez están en 17 euros el kilo. Miren esto que me sorprendió. Buena cabeza del pez espada. Eso 18 euros, 18 euros el kilo. Y un salmón, un aproximado de 20. Y por ejemplo, calamar, 20 euros. 20 euros también el calamar. Así que ya saben, en este lado del mundo, más o menos cuánto cuestan los precios de los productos de mar. Precio random, ¿te dan ganas de ir al baño en el pueblo? 1 euro. Nos vinimos a la parada del transporte público porque los queremos llevar a una ciudad que queda acá cerquita para mostrarles también cómo es una ciudad más grande, los precios, para mostrarles más actividad comercial, por así decir. En Europa les recomiendo que ahorren monedas porque suma muchísimo. Por ejemplo, ahora en este caso vamos a pagar el pasaje de colectivo solo con moneditas, algo que en otro país ya no sirve mucho. Acá en el colectivo lo que tenemos es un tarifario con las diferentes distancias y un aproximado en base a los kilómetros el precio. Por ejemplo, si voy a viajar a 70 kilómetros de distancia, que es más o menos lo que queda a la capital, me va a salir 5,90. Nosotros en este caso estamos pagando el de 4,70 porque nos vamos a 40-50 kilómetros. Y si quisiéramos ir, por ejemplo, al norte de la isla, el trayecto más largo, 17,50, 275 kilómetros. Más o menos para que tengan un cálculo ahí. Y además de lo que les mostró Juan, también existe una aplicación que se llama Drop Ticket, que uno puede entrar acá y también ver el tema del bus urbano. Por ejemplo, si te moves dentro del pueblo, 1 euro el boleto. Ahora vamos al tema mensualidad, por ejemplo. Si uno quiere sacar por semana, 10 euros. El mes, 28,50 y 253 el anual. Ahora, si sos estudiantil, tenés un precio también más exclusivo, pero solo se puede sacar por mes o por año y estos son los valores. Así que nada, para que la tengan en cuenta también en la aplicación, si quieren saber más detallado cuánto te va a salir de un lugar al otro y demás, es una app que vale la pena tener descargada en Italia. Y si vivís acá, calcular, me voy a mover en bus, bueno, me saco el de la semana Claro, que me cuesta obvio. 10, me quedo el del mes. Obvio. Estudio, bueno, ya sabes todo. Yo creo que si sabés y comparás lo que es el transporte público y ahora les contamos lo de la gasolina, más o menos, y cuánto cuesta mantener un carrito, uno sabe comparar y si se justifica tener un carro o no. Y miren esta curiosidad que me llama mucho la atención de los transportes públicos. Primero, que tienen prácticamente en cada hilera de asientos, como verán, un timbre para cuando te querés bajar, vos no te tenés que parar. Directamente levantás la mano, tocas el timbre y cuando el colectivo para, te bajas. Segunda curiosidad, miren esto. Tiene, vamos a mostrarlo acá, amor, Sí. cinturón de seguridad. O sea, Miren eso. esto en Sudamérica, o sea, ustedes saben, amigo, uno va parado, colgado, no, acá cada asiento tiene su cinturón de seguridad para ir súper seguro. Y otra cosa es que tiene para reclinar el asiento, mira. A ver. ¿Qué me O sea, contás? un viajecito de acá interno y te va súper cómodo, yo te digo. Pero esto es un viaje Épico, eterno tipo, prácticamente. 40 minutos yo me enclavo las gafas así y te abandono, chau, Y miren, cuarta curiosidad, otra cosa que tienen Ah. todos los colectivos para cargar. Esto es algo que se ve muchísimo en Cerdeña, motorhomes, pero es una locura, una locura. Creo que es el lugar con más motorhomes que he visto. Y estuvimos averiguando y los precios parten más o menos desde unos 70 euros hasta 150, 160 y después un poquito más por el seguro. Pero ahí ya tienen por si quieren alquilar su casita rodante. Para hacer un cierre de lo que podría ser el gasto que uno tiene en moverse mientras está viviendo en Italia, vengo a una estación de servicio para mostrarle el precio del combustible. En este momento estamos, de todas las estaciones de servicio que he visto de Italia, la más barata de todas. Porque miren, el diésel está a 1,59, el diésel común, 1,66 la benzina o nafta como le decimos nosotros y 1,69 el diésel premium. Pero ojo acá con una cuestión. Por ejemplo, este momento, allá están los horarios, está cerrado. Pero está cerrado no la estación de servicio, sino el servicio de un playero, como le decimos nosotros, que es la persona que te brinda asistencia para recargar gasolina en tu auto. ¿Qué sucede en un caso como este? Uno va y se tiene que servir solo, que ese es el precio que les leí. Porque, miren qué curioso en Italia, si vos pedís
que te recargue el playero tiene un costo adicional de 22 centavos por litro. Excelente. Entonces... Se súper entiende lo que está explicando, porque a mí que se me hace un matete, ¿cómo lo explicaste? Pero Mejor imposible. es raro, me quedo pensando si será por litro el precio o será en el costo final. Pero bueno, si ven la estación cerrada pueden parar y nosotros ya vamos a pasar a este sector. Cuando nos compremos un auto, estamos pensando que ya en los próximos videos vamos a poder adquirir nuestra máquina, como se dice acá, que ya estuvimos yendo a ver auto y todo eso, pero queremos que se suscriban al canal para que nos acompañen en todo este periodo de trámites y cosas que les estamos mostrando sobre la vida en Italia y que después se vienen los viajes por toda Europa. Así que suscríbanse al canal, vayan pensando y vayan diciéndonos qué vehículo creen que estamos viendo para hacer nuestros próximos viajes y ahora sí, a darle una vuelta a Carbonia y a ver precios, a comer y a hacer de todo lo que vamos a hacer en esta ciudad. Y me gustaría que después de ver este video nos dejen en comentarios los precios comparándolo con sus países, porque a nosotros nos gusta leer sus comentarios y ver qué tal los costos de vida en diferentes lugares del mundo, ya que nosotros en este momento estamos en Italia y nos gusta comparar con el resto de los países. Gente, y ahora vamos a entrar a un lugar que existe en todos lados del mundo para poder comparar algunos precios. Bueno, hoy en día esta es la única forma de saber los precios en McDonald's, porque antes uno venía y todo por ahí arriba estaban los carteles con las opciones y los precios. Hoy en día es así. Italiano, inglés o francés. Ah, vamos con italiano. No, vamos con inglés. Para quedarse acá. A ver, un menú. Vamos a ver. Algo básico. Apa, lo noto un poco más caro que en otros lados del mundo, gente, miren. Una simple de pollo, la más barata, 7,10, 7,60. Una Big Tasty Bacon, 11 euros. Miércoles. Big Mac, 6,40. Y esto no viene en combo. Miren, en este momento está cerrado, pero acá tenemos precios de comida más al paso en un barcito para que tengan otra noción de los costos un poco más económicos. Nos agarró hambre, paramos en el primer lugarcito que encontramos en la calle abierto y miren, hasta música en vivo aparentemente tocan en este lugar, está bien pintoresco. Y vos ahí tenés la carta, contame un poco los precios y qué vamos a pedir. ¿Qué vamos a pedir? No sé, porque primero estoy entre que mi cabeza traduce, pasa un tiempo. Pero los precios, miren, imagínense, desde algo rápido, fast, o sea, me imagino algo para que coman los chicos al mediodía, parte de 6 euros, y cosas en combo, 9, 10, 12, 15, algo más caro. Y después, por supuesto, la parte de parrilla, si te querés comer como un pedazo de asado o algo así, ya va para 22, 23. Postres estoy viendo en 5, pero mejor, amor, haz una buena imagen de la carta y ustedes ahí cualquier cosa ponen pausa en el video y ven qué opciones no es la hay. típica carta italiana, capaz no hay pasta, pizza y todo eso, pero la verdad que estoy con ganas de algo diferente, así que está bueno, vamos a ver qué hay. ¿Qué tula el plato? Me lo esperaba menos cantidad y uno súper completo. Cada platito 10 euros cada uno, por ende estamos gastando 22 con el agua. Y súper bien, yo me pedí una hamburguesa vegetal con verduras grilladas y papas al horno y Juan lo mismo pero con pollo. Espectacular. No me podés cerrar la cuenta porque podríamos pedir un cafecito y un postre. No se sabe. Está bien. No se sabe. Pero bueno, ahí nos cuentan ustedes. Sé que hay lugares más económicos, otros mucho más costosos, por supuesto, pero promedio 10 euros el menú, el almuerzo y está. Me parece un precio razonable. Y light, gente. Miren cómo andamos. ¿Cómo está esa parte fit? Cuéntenme. Les dije, no había que cerrar la cuenta, ¿o no? Hay que tomar un cafecito. Y aparte para levantar el ánimo y seguir grabando, por supuesto, era re necesaria. Acá, un ristreto, un eurillo. Un puro gelato o 2 puros gelato, mejor dicho, 6 euros, 3 cada uno, y para matar este calor. Y aparte estando en Italia no podemos no mostrarle el precio de un helado. ¿Qué opinan? La verdad que lo vale, está buenísimo.
Nosotros en este momento, cuando estamos grabando el video, estamos en Carbonia, en Cerdeña, en Italia. Lo digo para que ustedes tengan en cuenta el contexto. Estamos en una isla, entonces algunos de los precios que les estamos mostrando, por supuesto, van a encarecer, sobre todo los productos, porque tienen, por así decir, el costo del transporte. Pero por otro lado, algunas cosas, como les hemos mostrado del alquiler nuestro en el video anterior, son más baratas. Pero ténganlo en cuenta el contexto, por si hay gente que ve este video desde Italia y dice: en el norte de Italia las cosas son más caras, o yo estoy en el sur y son un poco más baratas, porque así es la fama. En este caso, nosotros estamos en la isla, así que el porqué de los precios que le mostramos. Encontramos este lugar que se llama Vestis y aparentemente tiene de todo, desde artículos del hogar hasta ropa femenina, masculina, de niños. Así que voy a entrar, voy a echar un vistazo y les voy a compartir algunos precios. Miren, este topsito, 10 euros. Estas remeras así, por ejemplo, 15 euros. Una remerita básica de hombre, 18 euros, por ejemplo. ¿Y esa cuánto, amor? 18 también. Miren, un conjunto New Balance de pantalón, campera y remera, 70 euros. Todo el paquete así viene. No, y miren esto, estoy enloquecida, literalmente. 42 euros esta campera de plumazo negra. Está increíble, gente. Miren, ese suétercito, 20 euros. Todo lo que se ve parece original. Estas están 89 euros, edición PlayStation, miren. En este color está buenísimo. Y por acá tenemos algo un poco más costoso. También parecido el modelo. Y por acá unas New Balance, 120 euros. Están muy lindas estas. Unas cortinas para casa, 14 euros. Todo parece muy buena calidad, muy buena. Juego de toallas blancas, vienen 5 toallas, 15 euros. Hay un 50% off todas esas alfombras por 20 euros cada una. 28 la más cara. Y si les gustó la facha de estos maniquíes, déjenme contarles rápido algunos precios. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, la camisita mangas larga polo está 20 euros, el pantalón 30 euros, el cinturón 8 euros y los mocasines esos que vemos ahí, 35 euros. O sea que vestirte con esta pinta por menos de 100 euros. No está nada mal. Esto está acá en la calle y miren qué espectáculo. Estas camperas parecen como de algodón para el colegio, ¿vieron? Porque están como los colores muy así, bien de cole me resulta. Están 13 euritos. Y acá unas blusas mangas largas, 5 euros. Y por allá también vi unas calcitas, que voy a ir a ver el precio. A ver, 5 euros las calcitas. Ahí tenés. De todos los modelitos. Miren cómo son los kioscos acá en Italia. Esto lo hemos visto en Roma, lo hemos visto en Cagliari, lo hemos visto aquí en Carbonia. Kioscos, pero no te atiende nadie, es todo un sistema automatizado, te da incluso el vuelto. Siempre te aclara los medios de pago y hasta cuánto vuelto te da. En este caso no veo esa aclaración, pero bueno, se ve que no hay límites acá. Y así, gente, querés unos chicles a último momento, tenés tus chicles, algo para tomar, cigarrillos en la máquina, snack, chocolates, todo a tu alcance. Pura tecnología. Epa, gente, y un precio que no imaginé que le iba a poder mostrar, pero miren, estamos en una inmobiliaria que tiene los precios puestos en la puerta. Así que miren, vamos a acercar un poquito. Estos son pueblos que quedan bien acá al lado, por ejemplo, Portopino queda por acá al lado, Calaceta también, entonces un aproximado, ¿no? Miren, casas de lujo enormes, 180 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños, 450.000 euros. Tranca. Pero si no tenés platita, 55.000, 40.000. Miren, un departamento acá en Iglesias, 105.000, 70 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño. ¡Qué cool! Miren acá, este Vodafone es como un lugar de telefonía, como si fuera un Claro, un Movistar en Sudamérica, ¿no? Y acá vemos que por cierta cantidad de este dinero al mes, por ejemplo 25.50 o el iPhone 17 por 31 euros al mes, puedes sacar tu teléfono y pagar esa cuota mensual. ¿Qué les parece? Y si buscan internet de fibra para una casa, a partir de 24 euros.
Acá nos encontramos una peluquería, o mejor dicho en italiano, parrucchiere, de hombres, mujeres y chicos. Y acá tenemos los precios. Shampoo más piego, que debe ser las puntas, 10 euritos. Y de ahí para adelante. Venimos a hacer las compras del supermercado y está permitido perros, pero solo en el carrito, así que 30 kilos de ahora dentro del carrito. Y vámonos, va para el súper, dale. El arroz de acá de Cerdeña, el medio kilo, 1,37. Y el arroz parbolizado, este es el que no se pega ni se pasa, 2,29 el kilo. La harina integral, 1 euro. La harina común, 55 centavos, mire. Tipo 0, 55 centavos. Bien barato esto, ¿no? Los huevos no vienen por docena, vienen por 10. Es como que te sacan 2 huevos, ¿viste? 2,19 euros. Y los 6 huevos, 1,59. Qué barato que es esto. 1,59 el aceite de girasol, el litro. Esto es muy barato. Y estamos en Italia, por eso encontramos a 6 euros un aceite de oliva. El litro de leche está 1,49. Las 3 latas de pulpa, 1,45 para hacer salsa, obvio. La pizza, la caja que trae 2 margaritas, 3,19. Y miren acá algunos frutos del mar congelados, 4,99, ese que viene súper completo. Unos camarones, 4,98. Estos mix de vegetales nosotros los súper consumimos, son muy prácticos, están 2,59. Estos 2,49. Mire, estos vienen con frijoles, 3,43. Espinaca congelada, 1,59. Brócolis congelados, 2,85. El país de las pastas, 1 euro el paquete de ñoquis. 2,59 pastas caseras, 1,39 la masa de lasaña. Y ahí 1,59 los ravioles de espinaca y ricota, de jamón crudo. 1,09 las pastas de huevo. Y de esta también me voy a agarrar uno porque este domingo de pastas pueden salir unos raviolitos. 8 yogures de 125 combinados, 3,30. Unos 79 este quesito crema, espectacular. Y esta mozzarella marca Cono, 3,49. Qué tuki. Miren, y este pedazo de ricota, 2,50. Un Roquefort, 3,29 por ejemplo. Este me lo voy a llevar. Miren,
No, miren esto, para mí que soy vegetariana, la cantidad de cosas que hay. Miren, hamburguesa de hongo, hamburguesa de brócoli 2,44, qué bueno tener opciones. Miren esto, crunch de zanahoria, 2,79. Y lo que más me tentaron fueron estas hamburguesas de espinaca. Estas, me voy a llevar estas. Esta es algo que nunca falla, yo me las estoy llevando siempre para hacer tartitas. Espectacular, 0,98, menos de 1 euro. Prepizza, lo que sería la masa, a 1 euro también. Un pan de harina integral, 1 euro. Un pan lactal, la marca más barata de todas, ¿no? Pero 85 centavos de euro. 1,25 el paquete. Tostaditas integrales. Todas estas galletas, si andan por Italia, las tienen que probar porque están buenísimas. Esas son mis favoritas. Y miren el precio. Acá unos cereales 2,10. Miren este paquete que es como una Nutella 2,50 de 400 gramos, increíble. Y acá hay algunas mermeladas caseras, miren, enfrascada en vidrio 2,69. Esta 1,99. Y después la marca Conad, más económico, 1,36. Una Pepsi de 1,5 litros, 1,55. Oh, esta nunca la había visto. Coca-Cola descafeinada y sin azúcar. Sin azúcar, sin cafeína. Me acabo de enterar que la Coca-Cola tenía cafeína. Miren, está más o menos 2 euros. O sea, 2 euros si la compras así, que te sale 4. Si no, la unidad está 2,20. Acá en la isla, esta es la cerveza que más se toma, Ichnusa, no sé bien cuál es la pronunciación, es sarda, y las 2 latas valen 1,90. O sea, más o menos unos 95 centavos cada latita. Lata grande de la Ichnusa, 1,09. Esta es un poquito más fuerte y es más rica. Yo la probé y está muy buena. 1 eurito, la birra Heineken. Italia es muy conocida por su calidad en vinos. En teoría, junto con España y Francia. Hay algún otro país más que no tengo yo en la lista, pero sé que está nombrado como lo mejor en vinos. No sé exactamente cuáles son los buenos o no, porque ya que son otras uvas a las que yo estoy acostumbrado en Sudamérica, no sé cuál es un buen tipo de vino, pero sí les puedo decir que una media va entre 9,50, 13, 19, 8, 10,90, 14. Vamos a resumir que los vinos están más o menos en una media entre 10 y 20 euros. Miren, estos tienen buena pinta, al menos por fuera. 13 euros, 15 euros. Este está que se vende solo. Nos sabrán decir ahí los italianos que estén viendo el video cuál es un buen vino. Esto para los niños, sé que existe en todos lados. Comparen, 3,90 euros. ¿Qué trae? 2 huevos Kinder. 3 huevos Kinder, perdón. 3 huevos Kinder. Miren esta tableta de Kinder. Por 4 euros. Muy bueno. Un día de gula. Otro producto más de Kinder. Está lleno de productos Nutella y Kinder, cosa que no habíamos visto en otro lado. 2,50. 10 panetones, 10 bizcochuelos rellenos. Estas me parecen muy barato, o sea, en Europa no lo habíamos visto todavía a este precio, 99 centavos. Muy bueno. El Cif para lavar la Mira, cocina, chacho. 1,99. 1,39 el detergente para lavar los platos. Miren el tamaño. Alcanza para 28 lavados, o sea, es concentrado, viene perfumado y cuesta 2 euros. Me parece barato, la verdad. Esto en Venezuela lo estábamos pagando el más barato, 5 dólares. Está llegando el invierno y yo me vuelvo loca con los precios. 2 euros la mantita esta para taparte para el sillón. Está buenísima, mira, para Chacho, no sé, buenísima. Miren, 12 rollos, primera marca, 4,75 euros. Este está barato también. En el pueblo está un poquito más caro. Esta comida es super premium, natural. Ingredientes naturales, excelencia. 3 kilos, 11,50. Miren, este súper es muy grande y tiene también artículos del hogar. Por 29 euros te compras tu propia máquina. Ahí, miren, el tapete para hacer yoga, 7 euros y el más fino, 4 euros. Un lavarropa nuevo, 219, 250. No, me vuelvo loca. Miren lo que son estos electrodomésticos vintage para tu casa.
49 el hornito, 29 la tostadora, 29,90 la pava, 29,90 la licuadora, es una locura. Todos tendría en mi casa. Justo terminamos de hacer nuestra compra y nos enteramos que sale el último colectivo que nos puede llevar a nuestro pueblo, así que compramos por última cosa para mostrarles esta bolsita ecológica a €1 y tenemos todas nuestras compras acá adentro y en la mochila bien cargadas, y cuando llegamos a casa le mostramos cuánto gastamos en las compras y cuánto gastamos nosotros en vivir un mes. Piensen que la comprita que hicimos hoy es algo rapidito, considerando que tenemos que tomar un bus y considerando que el Kona también lo tenemos a 3 cuadras de casa. Este estaba mucho más completo de cosas, pero bueno, da para venir con tiempo y con un auto para llevarse todo, no en bus que tenemos que andar cargados. Pero bueno. Bueno gente, gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video por acompañarnos en el día de hoy viendo los precios de Italia. Y ahora les voy a comentar cuánto es que nosotros llevamos gastado en el mes en total, con algunos gastos que hoy no pudimos mostrar, por supuesto. Se los separamos, se los clasificamos en los gastos básicos que uno tiene que tener en cuenta cuando viene a vivir acá, así que sin más vamos directamente adentro. Primero, lo más importante de todo, el gasto básico, el alquiler. Nosotros le mostramos con lujo de detalle todas las comodidades que nosotros tenemos en nuestra casa en el video anterior, y también le mostramos el pueblo en donde vivimos. Pueden encontrar todos los videos en el canal, así que después se dan una vuelta. Pero para que sepan, nosotros estamos pagando por una casa bien grande en donde vivimos muy cómodos, 500 € al mes. Otra cosa que hay que sumarle aparte ahora a lo que es la vivienda son los servicios. Como nosotros llevamos un mes acá y la mayoría de los servicios son bimensuales, todavía no nos llegó nuestra boleta, pero le pedimos a la vecina que nos alquila que nos pase por favor las boletas anteriores suyas, así nosotros teníamos un gasto real. Así que en agua es un promedio de 11 € por mes y en luz es un promedio de 85 € al mes, ya que la boleta que les dejo acá en imágenes que ella me pasó es de 170 €, pero a tener en cuenta un detalle, que es que el periodo de esa boleta de luz es el periodo en donde más calor hace en toda Cerdeña y en toda Europa. Entonces los aires acondicionados en esa época estuvieron a full. Así que 500 de alquiler, van 96 de servicios. Vamos a la otra parte básica que tenemos que saber: cuánto gastamos en comida para tener todo lo básico cubierto: vivienda, servicios y alimentación. Acá estuvimos haciendo un rejunte de todos los tickets y con el resumen de tarjeta, y llegamos a un promedio de 90 € a la semana, o sea 360 € por mes en el mercado. Y no se olviden que además vivimos con una preciosura de 30 kilos, nuestro perro Chacho, que también tiene un gasto, y eso está incluido dentro de lo que es mercado. Y ahora vamos al próximo gasto extra. Ya vamos ahora sí a pasar a un poquito de ocio, las salidas y las comidas fuera de casa y esos pequeños gustitos que nos damos de manera social, con amigos o nosotros solos en alguna salida, como por ejemplo la de hoy, ya que por haber salido a compartir el día con ustedes, para nosotros también es como una salida social, una salida con amigos, así que lo tenemos en cuenta dentro de este gasto. Nosotros en lo que va del mes hemos salido a comer 2 veces acá en el pueblo, las 2 veces hemos gastado en total 30 €, más las de hoy de 22, en total más o menos van unos 82, más algunos helados y pocos cafés que nos hemos ido tomando por ahí a lo largo del mes. Vamos a redondear en que en extra, en salida, tuvimos 100 € exactos este mes. Ahora, otro gasto más. Esto también vamos a llamarlo como los gastos extra para la casa, esas chucherías que necesitamos. Como nosotros recién nos mudamos, este mes compramos algunas cosas, como nuestra harina pan que la compramos por Amazon, nos compramos una mini pimer para poder hacer comidas caseras y otros gastos más que hemos tenido en compra por internet. Esas son cosas que no siempre están, pero son gastos eventuales que los queríamos poner porque en sí cada uno será por un motivo diferente, pero todos tenemos nuestros gastos. Así que puse un promedio de 70 € al mes, que es lo que nosotros llevamos gastado en este periodo. Después, el transporte. Nosotros hemos ido y vuelto las 2 veces, los dos de la capital, y el gasto que hemos hecho hoy también para movernos a Carbonia, en total en lo que va del mes suma 54 € en transporte, porque también nos hemos tenido que tomar colectivos urbanos dentro de Cagliari. Un gasto que falta es el gasto de educación, que no lo hemos podido averiguar, y el gasto de salud.
En nuestro caso, nosotros tenemos nuestra asistencia médica que nos cubre en todo nuestro viaje por el mundo y también cubre a Chacho, nuestra mascota. Así que le vamos a dejar el link para que ustedes le echen un vistazo en caso de que lleguen a viajar a cualquier zona del mundo. Pueden tener el link acá en la descripción, es Go Assistance y tiene un 50% de descuento en un montón de planes, así que vayan a echarle un ojo. Y para finalizar, como gasto me faltó agregarle unos pocos euros a lo que sería el gas y algo que ustedes deberían tener en cuenta quizás es el internet. Nosotros como trabajamos con HolaFly con un plan ilimitado es un gasto que en este momento no tenemos en cuenta, pero ustedes lo pueden agregar. Lo que tengo acá es que el gasto resumido de todo lo que le hemos contado me da un total de 1.180 euros. Vamos a redondearlo en 1.200 euros. Ese es el gasto que nosotros tenemos como pareja junto a Chacho para vivir en Italia. O sea, me parece como que dentro de todo es un parámetro normal tirando a bien porque somos dos. Algo que hay que tener en cuenta también es los sueldos. Italia no es un país que hoy en día como referencia tenga un sueldo mínimo, pero sí que se está intentando aprobar una ley para que se llegue a un promedio de ganar 9 euros la hora. Se podría decir que en una semana laboral de 40 horas a fin de mes estaría ganando un aproximado de entre 1.400 y 1.600 euros. Vamos a tomar eso como referencia del sueldo básico. Quiere decir que si con el sueldo de una persona podemos vivir los dos, creo que tan loco no estamos y que dentro de todo se puede vivir en Italia. Leemos en los comentarios si ustedes esperaban que este sea el precio y por supuesto los vemos en el próximo video. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal porque pronto vamos a ir a dar vuelta por esta isla, este país y este continente. Así que hasta la próxima amigos, gracias.